Bueno, muy buenas tardes. Continuamos con la segunda reunión del doble en Escuela de Ministerios, que se deriva de prioratos, y en esta ocasión David va a estar de oyente, dice. Igual y en cuanto tenga un momentito va a entrar a intervenir. Les voy a compartir un poquito más de lo que es lo del doble. Me encantaría que me dijeran si se ve que se está grabando. Ay, no sé. Sí se ve, ¿verdad? Sí, dice grabando acá arriba en mi celular, Carmín. Sí. Bueno, corazón, gracias. Voy a compartir pantalla y me dicen también si se ve, por favor. A ver. ¿Se ve allí? ¿Se ve allí? Sí, perfecto. Ahí. Ok. Bueno. ¿Se acuerdan que habíamos quedado en esa parte de lo que es el tiempo, de lo que significa el tiempo aquí en este plano, y que realmente el tiempo no existe, existe ese movimiento y esa experiencia de uno mismo, de una partícula, a diferentes velocidades en espacios diferentes, y que un segundo en un lado son miles de segundos en el otro, en espacios diferentes o idénticos en cuanto a experiencias. El desdoblado se hace una pregunta en un espacio que no tiene tiempo, y otros que tienen tiempo le responden la pregunta. Como lo habíamos comentado, que lo decía Einstein. Einstein era una persona que sabía y tenía toda esa información muy clara. Él decía que más tardaba en anotar una ecuación en que él ya tenía la respuesta. La tenía al mismo antes de terminarla de anotar, él ya sabía la respuesta. Eso era que estaba él siempre conectado con su original, con el original que le enviaba toda esa información. Estaba siempre esta antena receptora totalmente vertical, recibiendo esa información que él requería en el preciso justo. O sea, recibiendo la respuesta inclusive antes que la pregunta. Y la persona inclusive cree que ella fabrica su propia respuesta, cuando no es así. Nosotros no fabricamos esas respuestas cuando estamos colocados verticalmente. Son respuestas que se dan y que son emitidas en momentos, en instantes imperceptibles. ¿Saben cómo lo veo yo? Son esos instantes imperceptibles en donde te llega esa información y que tú no eres consciente que estás recibiendo esa información, como cuando estamos viendo una película o cuando se están pasando imágenes. Cuando se están pasando imágenes en el cine o cuando estamos viendo alguna película, ahí emiten en la imagen número 25, meten una imagen que es imperceptible a tus ojos, y tú estás absorbiendo esa información sin que te des cuenta, como un subliminal. Son esos pequeños momentos que tú no los ves, no los percibes desde la conciencia. Así es el momento ese imperceptible en que nosotros recibimos información. De igual manera, decía Jean-Pierre Garnier que nosotros podemos hacer una constante de estar siempre recibiendo esa información si nosotros cuidamos nuestros pensamientos, si nosotros estamos con esa perfecta atención a nuestros pensamientos. Como ya lo comentamos la vez pasada, que todo lo que existe y todo lo que es, lo antecede un pensamiento. Carmita, vendría a ser como un déjà vu, digamos, eso que por ahí no entendemos. Sí, ahí puede ser la intuición, la anticipación, porque si se dan cuenta, miren, Einstein lo decía, antes de que él terminara, ya estaba la respuesta. Es una respuesta que ya está.
Por eso es la anticipación, el instinto de supervivencia, ese instinto que tú ya traes, registrado dentro de tu interior, eso, nosotros ya lo traemos. Es un programa que yo así lo interpreto, salvo lo que también nos comente después David, interpreto esto. ¿Por qué? Porque ese ser que nos creó con todo ese amor, con toda esa benevolencia implícita en él, nos entregó ese programa. ¿Por qué? Porque él nos dio este paraíso para venirlo a experimentar, desde la unicidad, desde la santidad, desde el amor inmerso, que es el mismo implícito en él, implícito en nosotros, de igual manera. Entonces, ese instinto de supervivencia es el que te tiene constantemente en conexión y verticalmente hacia él. Nunca hay tal separación. Yo así lo interpreto, así lo siento. Y sobre todo, esta frase a mí me puede encantar de verdad. Se los digo con toda mi alma. Ese ser que nos creó, dice, cuando Jean-Pierre Garnier lo dijo a mí en lo personal pasó algo en mi interior que me encantó increíblemente. Dice él existe porque tú existes. Imagínense esa maravilla. Él está porque tú estás. Y existes porque él existe. O sea, es impresionantemente maravilloso. Y es ahí en donde dice esa frase, David al final les va a hablar de esta petición del Padre Nuestro que Jean-Pierre Garnier lo habla, maravilloso, maravilloso de verdad. Lo único que les puedo compartir ahorita es que por eso esa frase que dice, hágase Señor tu voluntad, es esa conexión directa con el original. Y hágase Señor, y esa entrega de que hágase Señor, aquí estoy, heme aquí, como cuando lo comparte David, es maravilloso, porque ¿qué cosa le estamos diciendo? Heme aquí, Señor, y Él te manda y te dice, hijo, es que tú existes porque yo existo porque tú existes, ahí te va, y te da lo perfecto y lo mejor para experimentar en este plano. A Un mí curso de milagros lo dice también, cuando habla de la voluntad, te dice, mi voluntad, la nuestra, es también mi voluntad. Y la voluntad, y cuando uno dice, hágase tu voluntad, es porque es nuestra voluntad también unida a la de él. Así es. ¿Me expliqué? Sí, así es. Y es por eso que a mí en lo personal esta frase, cuando la dijo Jean-Pierre Garnier, a mí me pudo haber encantado, de verdad. Es algo maravilloso, ¿eh? Ay, no quiere correr mi... Carmita, Mande. se dice que venimos a experimentar y por otro lado, que en realidad venimos a recordar. A recordar, exactamente. O sea, venimos a recordar lo que de ya esta experiencia. experimentamos en algún momento. Así es. Y la única manera de que nosotros podemos recordar es a través de la experiencia. No habría de otra manera cómo recordar sino experimentándolo y viviéndolo y viviéndolo, y yo así lo entiendo, viviéndolo desde lo que nos corresponde experimentar, no lo que quieras tú con tu mente experimentar, que es diferente. Por eso ahí entra esa frase que tú dices, Robert, a mí me encanta. Venimos a recordar. Eso lo platicamos mucho con David la vez pasada. Yo le mandé un audio y le decía, es que nosotros aquí venimos a recordar, no venimos a aprender realmente. Y es hermoso, y eso nos explica y nos da a entender que el tiempo pasado, presente y futuro coexisten al mismo tiempo en conexión. Y ahí podemos introducir esa parte de un curso de milagros, como dice Laurita, en donde dice, nunca has estado separado de la fuente. Tu mente construye esa creencia de que tú has estado separado. Y lo construye cuando tú quieres
experimentar, válgase la repetición, lo que tú crees que es lo correcto. Cuando tú haces esa entrega y y dices esa frase de que heme aquí, Señor, heme aquí, es esa conexión y te va a venir la información perfecta para poder experimentar y recordar en este mundo de dualidad, en la perfecta unicidad. Te hace recordar que tú eres uno. A mí me encantó también eso que dijo Marcelo. Vale la pena también integrarlo aquí, porque al final viene siendo todo lo mismo que dijo Marcelo cuando que esa nostalgia, ese sentir del ser humano cuando vivió esa separación, cuando realmente a mí en lo personal me impactó mucho y dije, bueno, qué sincrónico lo que está diciendo Marcelo, tan sincrónico como el tema que compartimos hace 3 semanas de que nosotros venimos a vivir una dualidad dentro de esta unicidad que ya es nuestra. Y Marcelo lo decía, hubo una división cuando existía el hombre unificado, que era el Adán-Eva, y era junto. Eso era así. Entonces, era una dualidad unificada, integrada en él, cuando hubo esa aparente separación y se volvió Adán y Eva. Entonces fue en donde, ¿y qué pasa? Que sigue esa nostalgia y ese deseo interno, ¿de qué? De precisamente vivir esa unicidad, y esa unicidad conectada hacia quién, hacia el original. A mí eso me encantó mucho y va muy relacionado con esto. Así como nosotros somos, de verdad que no nos podemos imaginar lo grande que somos, lo impresionantemente grande. ¿Por qué? Porque no es un doble nada más, son un sinfín de dobles experimentando en diferentes espacios a diferentes velocidades. Es maravilloso, es maravilloso. Y lo explicamos la vez pasada. Él dio la explicación también de la experiencia de esa partícula cuando entra en el agujero negro. Que cuando entra, se desdobla, entra, experimenta, y cuando sale, vuelve a buscar a quién, a su original, a su partícula célibe, para llevar esa información de toda esa experiencia. Y Carmi, discúlpame. yo estaba pensando que eso es lo que sucede con nosotros. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos en la fuente, que es esta parte que está hasta acá arriba. Y miren, me voy a parar inclusive para compartirles cómo es que yo lo analizo. Nosotros estamos aquí, arriba. Lo bueno es que soy chiquita, me veo hasta completa, virgen. Estamos aquí, que es la fuente. ¿Y qué pasa? Que nosotros hacemos esa apertura de tiempo, y esa es la vida. Hacemos esa apertura de tiempo como esas partículas que se avientan para experimentar en un agujero negro, y hacemos un triángulo y nos las lanzamos hacia acá. ¿Y qué hacemos? Aquí se abrió el tiempo. ¿Y qué es la vida? ¿Qué es esa experiencia en esta vida que tenemos acá en este plano y en este espacio? Bueno, pues es el recorrido que hacemos para recordar todo lo que vamos a experimentar o a recordar en esta vida. O es el recorrido que vamos a realizar nosotros para encontrar las respuestas a todas esas preguntas que te hiciste antes de lanzarte a experimentar esta apertura temporal llamada vida. Y eso lo explica, Jean-Pierre Garnier. Es una apertura temporal como las partículas cuando entran en el agujero negro y llevan la información. ¿Y qué pasa? Hacemos ese recorrido en esa apertura temporal y vamos a esa información. ¿Y qué información tan maravillosa? Viviendo una vida vertical, entregados al original. Es bellísimo. También comentamos que el universo en esta época, que es cierre de apertura temporal que dura más de 26.742 años,
se vive a otra velocidad, a otra frecuencia. Y eso es bastante, bastante importante. ¿Por qué? Porque también es importante que nosotros, en este cierre de apertura temporal, compartamos con este despertar de conciencia. ¿Para qué? Para que seamos más los que estemos inmersos en esa benevolencia y en ese amor, para que cada vez sea más grande esta hermandad y seamos más los que estemos recordando que vivir en verticalidad es lo perfecto. ¿Por qué? Porque Él te va a mandar siempre lo mejor. Porque Él existe, porque tú existes. Por lo tanto, Él te dará los mejores potenciales. ¿Cómo le vas a hacer para contactarte con Él? Ah, bueno, solo hay que vivir desde lo natural. Eso a mí me encantó mucho. ¿Y qué es vivir desde lo natural? Desde lo natural de cómo fuiste creado, no dentro de lo normal. ¿Por qué? Porque hasta inclusive en las conversaciones nosotros lo decimos. No, pues es que es normal que él lo haga así, así lo debe de hacer. No, desde lo natural, desde esa ley natural que ya nosotros la tenemos implícita. No hay un protocolo ni una técnica específica para conectar con el original. Es una ley. No tiene que tener una secuencia, no tiene que tener un sistema para que nosotros lo hagamos. ¿Qué te pide? Bueno, te pide que tú vivas teniendo esa atenta autoobservación de tus pensamientos. ¿Para qué? Para que la vivas y lo experimentes y contactes con Él. ¿A través de qué? A través de lo mismo que Él te dio. ¿Y cuál fue lo natural que el Señor nos dio, que el Creador nos dio? Nos dio eso precisamente, el amor. El amor. El amor, que es lo que mantiene todo unido y sostiene esto invisible, esto aparentemente invisible. Aparentemente invisible porque tú haces esto, tú metes tu mano así y se mueve. Hay algo que se mueve. ¿Por qué? Porque los potenciales están, precisamente esa información está en el aire. Tú pasas e invades esos potenciales al hacer un movimiento. ¿Por qué no? Porque es un aparente vacío. Y algo bien bonito y bien importante que Dios dice, que esa sensibilidad la aplican de manera más natural las mujeres. Él compartía eso porque la mujer es el ser que gesta vida, que hace y que da la vida. Y que nosotros, por ejemplo, las mujeres, siempre vamos a poder hacer por nuestros hijos lo que nosotros querramos, inclusive sin ni siquiera decírselo. ¿Por qué? Porque hay un hilo de plata que nos mantiene unidos a ellos por la eternidad, y ese hilo, por consecuencia, está unido a la creación. Y nuestros hijos, de igual manera, nos compartía él, pueden hacer todo lo que quieran por su mamá. Y algo muy bonito, muy hermoso, aún la madre no está experimentando, no sigue experimentando en este plano. Ya está en otra dimensión. La mujer es más perceptiva de esa belleza aparentemente oculta que tiene todo lo natural. Aparentemente oculta, ¿por qué? Porque es algo que se siente, es algo que está. Y esa sensibilidad la tiene el género femenino. Es más sensible a esa vibración que se manifiesta en lo natural y en toda la naturaleza y en todo lo que tiene vida. Compartíamos que todo acto lo antecede un pensamiento, y precisamente esa es la ley de oro. Yo creo Perdón, Carmi, yo lo de que la mujer, me lo anoté, ya está en otra dimensión, como que no está experimentando en este plan, medio que no lo comprendo, porque experimentamos emociones, sentimientos. No, Laurita. Se refiere cuando muere, cuando no, trasciende esta vida, con Laura. No, exactamente.
Ah, Sí, bueno. sí. Les O quiero sea, cuando, sugerir algo. Dejemos que termine y después hacemos las preguntas, ¿les parece? cuando ¿Les una parece? mamá, cuando una madre, Laurita, ya no está aquí en este plano y tú la quieres ayudar y quieres algo o quieres esa comunicación, siempre la vas a tener. Aún ya no esté experimentando en este plano. ¿Ok? Y dice, habíamos compartido de que todo acto lo antecede un pensamiento. Por lo tanto, ¿qué cosa es lo que tenemos que cuidar? Nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque antes de que exista cualquier situación, cualquier cosa, cualquier evento, existió un pensamiento. Y ustedes han oído hablar de la ley de oro. A mí me encantó esa explicación sobre la ley de oro. La ley de oro, la mayoría de las personas la entendíamos así. Yo me incluyo porque sí la entendía. Esa era la información que yo tenía, que no le hagas a otro lo que no te gustaría que te hagan. Esa era la ley de oro que se conocía y que hasta la fecha se maneja con esa filosofía. Cuando realmente la original, la verdadera ley de oro es: no pienses o piensa de los demás como te gustaría que piensen de ti. ¿Por qué? Porque un acto no define a un ser humano. Un pensamiento define a un ser humano. Lo que piensa es lo que nos define. Y ahora, ¿por qué? Porque voy a dar un ejemplo, quizás tal vez no sea lo más acertado, es la manera en cómo lo puedo explicar. ¿Por qué no define a un ser humano su acto? Porque cuántas veces alguien quizás se puede acercar a una persona a pedirle una moneda o a pedirle alimento o a pedirle algo y le da lo que le está pidiendo, se lo da, se lo entrega. Y en su mente dice, bueno, ¿y cómo yo lo veo también porque no trabaja? Ese acto no define a ese ser humano. Lo más fuerte es lo que pensó del otro ser que estaba ahí. Lo genuino, lo puro es lo que piensas. ¿Por qué? Porque no te define un acto. No te define que vayas y estés dando, no sé, comida en X lugares. O sea, ¿para qué vas y das la comida? Eso es lo importante. ¿Con qué vas? En algunas situaciones puede ser que hay gente que vaya para sanar culpas. Eso no es lo que define. Es esa entrega genuina que va congruente con tu pensamiento, tu acto y tu sentir. Eso es lo genuino. Pero ¿qué es lo genuino? El pensamiento, lo que tú piensas. Esa es la verdadera ley de oro. Esa es la que realmente tiene un sentido y tiene ese verdadero sentido. Por eso es aquí, todo lo que haga por ti no servirá de nada si no cambias tu manera de pensar. Esa frase él nos la compartió, ¿eh? Todo lo que haga por ti no servirá de nada si no cambias tu manera de pensar. ¿Por qué? Porque todo lo antecede un pensamiento. Yo podré hacer maravillas o que querré hacer mil cosas y esa manera de pensar nos mantiene unificado. Entonces, que nos entrelacemos entre los otros seres humanos y que pensemos del otro como nos gustaría que piensen de nosotros. Si yo hago mil cosas y tú vas y ayudas a alguien sin que te lo haya pedido y puedes hacer lo que tú quieras, si no hay un cambio en esa manera de pensar, no va a haber un recuerdo, no va a haber un despertar de conciencia. Si no cambias tu manera de pensar, es importantísimo. Piensa como te gustaría que piensen de ti. Esta frase me encantó. Inclusive hasta él nos compartía y nos decía, para las personas que tengan un negocio, pongan esa frase.
Yo tengo años de tener esa frase en la casa de ustedes, lo tengo en la clínica. Quiero decirles, muchas gentes se fueron, muchas gentes se fueron. Hasta podría decir que bajó el trabajo, porque puse esta frase y empezó a llegar esa gente que empezó a despertar su conciencia y a vibrar que lo que define a un ser humano es su pensamiento. Porque de ahí parte todo lo que es y todo lo que existe, de un pensamiento. Y si estoy hablando de unicidad, estoy hablando de que tú eres yo soy tú y los demás son nuestro otro yo, pues tiene que haber un pensamiento benevolente. Si estoy hablando de mí mismo al expresarme y al pensar de ti. Soy yo experimentando en aquella persona que se acerca a pedir, soy yo experimentando en aquella persona que quizás ahorita dejó un trabajo, soy yo experimentando en aquel cuerpo. Y eso a mí en lo personal me encantó, ¿eh? Así que cada pensamiento, como lo compartíamos hace una semana, cada pensamiento es un potencial que se queda en el aparente vacío, ¿eh? Y eso nos hace corresponsables a todos, entre todos. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un pensamiento de algo, que pretendes hacer algo o quieres emprender algo, o inclusive es un pensamiento no benevolente, y en el momento en que te arrepientes, ese pensamiento ya salió y ya quedó ese potencial en este aparente vacío, ¿eh? Tú ya no lo efectúas. No efectúas ese pensamiento no benevolente. Sin embargo, dejaste ese pensamiento aquí, en este espacio, que puede pasar alguien que vibra en esa frecuencia y puede efectuar ese pensamiento que tú o aquel o el otro dejó. Es por eso que ahí hay que entender la unicidad y esa corresponsabilidad que existe entre todos en ese aparentemente espacio que es vacío y no es vacío. Esto a mí me supo muchísimo, una gran responsabilidad de enterarse. Y no me van a dejar mentir, yo creo que más de alguno de ustedes ha escuchado alguna vez. Yo recuerdo que alguna vez en alguna noticia o en algún programa le preguntaban a un chico, ¿y por qué lo hiciste? ¿Por qué hiciste este acto? ¿Por qué lo golpeaste? Es que no lo sé. ¿Cómo no lo vas a saber? No lo sé. No lo sé. Y es cierto, no lo saben. Quizás había tenido un mal momento y justo pasó en donde habían dejado ese potencial que vibró y y golpeó a la otra persona. O hizo algo que incorrecto. ¿Por qué? Porque todos somos corresponsables de todos. He ahí que pienses con benevolencia, que te expreses congruentemente con benevolencia hacia todas las personas, con ese amor, con cariño, con amor con las personas. Eso no quiere decir que no seas firme, que no tengas un carácter disciplinado y que tengas ese poder divino dentro de ti en donde hay que tomar decisiones. No, pero sí, también hay que recordar que eso tiene que estar manifestado en congruencia hacia afuera. Ahí viene la resonancia mórfica, la importancia de la resonancia mórfica, la importancia de esa información que se pasan entre una mente y la otra de la misma especie y traspasa continentes y traspasa fronteras. Ayer platicábamos eso también y digo, es que es maravilloso. Traspasa estructuras. ¿Qué cosa es? Es esa información. ¿A través de qué? A través del pensamiento, a través de esa vibración del pensamiento. ¿Y por qué traspasa las fronteras? Yo estaba analizando anoche lo del experimento del 100º mono y dices,
¿Por qué traspasó esa frontera y hizo algo que modificó tanto a esos científicos que estaban, no sé, haciendo ese experimento con los monitos? Porque el acto, y lo hizo una mona. Fíjense bien, eso me encanta. Ayer lo pensaba y dije, wow, estamos hablando, y Jean-Pierre Garnier decía, esa sensibilidad del género femenino. Lo hizo una mona. ¿Por qué no lo hizo el macho? Porque hay eso, hay algo. Fue el género femenino. Y fue un acto de benevolencia, fue un acto de amor para que su especie comieran algo limpio. Lavó las papas y se las fue a compartir a sus hijitos y a las monas hembras, y fueron las que empezaron a pasar la información, y después, los más viejos no hacían, me refiero a viejos de edad, no hacían la misma actividad. Hasta que llegó el 100º mono con un acto de benevolencia. ¿Por qué fueron 100? No sé, hay algo que yo no lo sabría explicar. No soy científica, no lo sé. Y en el 100º mono, ¿qué pasó? Hasta los machos de más edad empezaron a modificar esa conducta y empezaron a lavar las papas y a comerse un alimento limpio. Y eso es esa información y que la resonancia mórfica se da entre todo lo que existe en este aparente vacío. Y eso nos hace corresponsables uno del otro. Somos corresponsables de toda esta humanidad que es una sola. ¿Y a través de qué? A través de nuestros pensamientos. Y yo creo que ya cuando lo sabes, cuando te enteras de esta información, es una gran responsabilidad, ¿eh? Es una gran responsabilidad que te invita a tener más autoobservación y traspasar la autoobservación e irte a la autoindagación de estar cuidando todo eso. Esto a mí en lo personal se me hace precioso y se me hace maravilloso. Y hasta ahí yo les voy a compartir el día de hoy, porque viene muchas cosas más que seguramente también David va a compartir la próxima semana. Sé que les va a hablar del Padre Nuestro, sé que les va a hablar cosas maravillosas y cómo es que se hace ese contacto con el doble, porque creo que esta es una información muy amplia la que recibes, y nosotros la recibimos 3 días cada año para que lo metabolizáramos nosotros y fuésemos entendiendo y fuésemos comprendiendo todo esto. Y aquí les comparto hasta ahí, y la siguiente semana David va a compartir. Carmita, la verdad que hermoso lo que acabas de decir. No sé si les pasa al resto, pero yo con la cuestión de la ley de oro y todo lo demás me resulta muy fácil entenderlo, comprenderlo, metabolizarlo. Lo que todavía a mí me cuesta, no sé el resto, es la cuestión matemática del asunto. No sé si logro explicarme. Por ejemplo, cuando hablamos de las partículas que entran al agujero negro, es decir, que una de esas partículas que se desdobla y va hacia la experiencia está yendo hacia otra dimensión paralela a la nuestra, por ejemplo. Va a experimentar. En el mismo tiempo, pero en diferente dimensión. Exactamente. Y se desdobla. Lo bello es que se desdobla. Experimenta y regresa. Es como nosotros aquí en este plano no somos el desdoblado. No sé Por si eso se dice, por eso se dice que en el sueño, como que ahí es donde justamente regresa, se une ahí. Sí, sí. A mí esto, en el sueño, híjole, el sueño nos dice tantas cosas. El sueño nos dice que estamos unidos, que no estamos separados. Les voy a compartir no sé si es una metáfora, no sé cómo decirle.
que va muy de la mano con esto. Y es de una pareja de un matrimonio joven, con una niña de 5 años. Están charlando como las 8 o 9 de la noche, y están charlando, y la niña les dice a sus papás que ya tenía sueño. Es que ya tengo sueño. Y agarra a su papá y le dice, yo te voy a ir a acostar, mi amor. Y se la lleva a acostar a la niña y le da un besito y la deja que se duerma. Y la recámara de los papás estaba pegadita a la de la niña. Como a la media hora, 30 minutos, 40 minutos, empieza a haber un ruido, empiezan a escuchar un ruido. Y el papá le dice, permíteme, yo voy a ir a ver. Y abre la puerta y ve que la niña efectivamente estaba inquieta en su camita, dormida pero inquieta. Y generalmente van los papás o vamos y despertamos a los niños. Este señor no la despertó. Fue y le habló a su oído y le dijo, tranquila, mi amor, tranquila, es un sueño. No te preocupes. Cuando te despiertas, te vas a dar cuenta que esto es un sueño nada más. Y quizás un poquito como distraída, no me vas a ver. Después vas a voltear y yo, tu papá, aquí te voy a estar esperando para abrazarte. Y te vas a dar cuenta que tu cuerpo nunca se movió de la cama. Es un sueño. Ay, qué bonito. Y la niña no se despertó. Y le vuelve a decir. Y en eso la niña se despierta y empieza a buscar a su papá. Ay, papi, ya viste, mi amor. Y la abraza y la aprieta y le dice, ya viste, mi amor. Es un sueño. Y la vida es igual. Cuando despertemos de este sueño, nos vamos a dar cuenta que nunca se separó nuestro cuerpo del original y que siempre hemos estado en contacto con él. Así es la vida, hija. Y Dios nos lo manifiesta todas las noches, todas las noches. Y de ahí partimos para que la próxima semana David les explique que es a través de ese sueño REM o sueño paradoxal que nosotros hacemos contacto con nuestro original. Y ese sueño REM y ese sueño paradoxal lo vivimos todas las noches y dura aproximadamente entre 99 minutos a 101 minutos todas las noches. Y es cuando nosotros hacemos ese contacto con nuestro original. ¿Desde dónde? Desde la benevolencia, desde ese pensamiento de amor y de benevolencia. Que eso fue, estamos hechos de amor, estamos inmersos de amor. Entonces, lo único que tenemos que hacer es continuar con ese amor que el Creador nos dio, que viene inherente a nosotros. Claro. Y venimos solo a recordar. No sé si tengan alguna otra pregunta. Sí, te quería Me preguntar has hecho emocionar, Carmita, me has hecho emocionar. Ay, mi linda. Es Dulce, hermoso, de verdad, hablar de este tema cuando ya lo conoces y eres consciente de estas cosas, es que hermoso. Perdón, Roberto. Dime, Roberto. No, te quería preguntar con respecto a que a mí no me queda claro lo del tema de las distintas velocidades. Uh-huh. ¿Por qué distintas velocidades? Porque es que, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a ver que el tiempo es lineal y generalmente, no todos, pero sí generalmente colocamos el pasado en la espalda y el futuro hacia adelante, generalmente. Hay personas que no, hay personas que acomodan el futuro atrás y el pasado adelante. Y no es así, el tiempo no es así, el tiempo es paralelo, las líneas son así y están unidas. Se vive al mismo tiempo, nos explicaba Jean-Pierre Garnier, todo lo que estamos experimentando en este tiempo ya es pasado. ¿Por qué? Porque existía en la mente de quien lo creó. ¿O no? Y por eso Él nos va a dar los mejores potenciales para venirlo a experimentar. A mí se me hizo más fácil entenderlo así. Ah, entonces, ¿qué pasó? Es que esto es pasado. Antes de que tú vinieras a experimentar, ya existías en la mente de quien te creó. Entonces, es pasado. Y el futuro que nosotros vivimos también es pasado, ya pasó. ¿Por qué? Porque existía en la mente del original. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Eso maravilloso que tú dijiste, Robert.
recordar cuál es el potencial que vamos a aplicar en esta experiencia para vivir la plenitud. No sé si logré explicarme. Y ahí, Carmi, sería también Eso. el hecho de que dicen, no puedes cambiar lo que ya pasó porque ya pasó. O sea, ahí cabría eso. O sea, como ya todo se dio y estamos en un recuerdo, por eso es que no puedes, o sea, lo que pasa es lo que tiene que pasar. Sí, lo que tenemos que estar conscientes es que nosotros podemos actualizar, fíjense, actualizar constantemente nuestro futuro, porque el tiempo, Robert, yo quiero que lograr poder transmitirte la pregunta que me hiciste, porque el tiempo ya pasó, ese futuro ya pasó, porque existía en esa mente de quien lo creó, ya estaba ahora, ¿qué cosa es lo que nosotros venimos a experimentar olvidando todo eso? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Estar en armonía con ese mismo amor de que Él, para poder para contactarnos con Él y actualizar nuestro futuro constantemente con los mejores potenciales que Él ya nos lo tiene y Él nos lo va a dar. Por eso es que los tiempos se viven al mismo tiempo a diferente velocidad. Bueno, eso es lo que yo no entiendo, eso es lo que no entiendo. Ajá. ¿Por qué? ¿Por Porque qué? él está en otra velocidad que nosotros. ¿Pero por qué? Porque si no estuviéramos acá, estuvieras allá. ¿Por qué? Eso es lo que yo no entiendo. Si el tiempo no existe. No Y estás existe el tiempo. eso, pero al no existir el tiempo, estás en el mismo lugar, en distintos, digamos, es lo que yo entiendo, ¿no? En distintos espacios, pero no en distintas velocidades. La velocidad es la misma, porque es uno solo. Es No uno es la solo. misma. Por ejemplo, ¿se acuerdan del experimento de los gemelos? ¿Sí saben sobre el experimento que hicieron de los gemelos? Que se fue No lo un recuerdo. gemelo, sí, se fue determinado tiempo y cuando regresó el que estaba en la Tierra estaba más viejo y él estaba más joven. ¿Por qué? Sí. Porque fue a otra velocidad. Y a una velocidad más rápida son 20 segundos cuando aquí ya pasaron 20 años. En la película de Interestelar también es sobre eso. Ándele, ahí viene. Sí. En Interestelar está muy bien explicado porque él se va y cuando vuelve la hija es anciana. Está muy bien explicado. Exactamente. Tiene razón, La velocidad. muy bueno. Sí, sí. Así es. Esa película ¿Cuál es puede perfecta. ser lo que es la velocidad? Sería porque somos energía en realidad, ¿no? Claro, o sea, eso es lo que también tenemos que tener claro, que no somos un cuerpo buscando un espíritu, sino somos un espíritu experimentando en una estructura. En un Por eso envase. la energía se mueve en diferentes velocidades. Así es. Así es, corazones. Y todavía no te queda, ¿verdad? Claro, Robert. No, la verdad que no me queda claro, yo entiendo eso. A ver, desde el punto de vista, hablando de la misma persona, del doble de la misma persona, si está trabajando en el mismo tiempo, ¿sí? Es un solo tiempo, digamos que no hay pasado ni presente ni futuro, es el mismo tiempo. Nada más que viven distintas experiencias, ¿sí? En los distintos dobles que tiene. O sea, pero no por una cuestión de distancia o de la velocidad, sino que es correlativo todo. Es correlativo, exactamente. Pero Así no es, hay Robert. una velocidad, a eso voy yo, eso es lo que yo entiendo. No, cuando Carmita habló perdón Roberto, cuando Carmita habló de velocidad del tiempo, es que se acelera el tiempo cuando estamos frente al cierre de un portal, ¿verdad, Carmi? Así es, cuando estamos... Ahí es donde las cosas parecieran, o sea, pasar más rápido para el presente de cada uno, digamos. Pero es por una cuestión de apertura y cierre temporal.
¿Me explico? Así es. Así es. Ahí fue cuando ella habló de velocidad. Y después, cuando habla del tiempo, que David lo explicó en la clase pasada, ¿te acordás que lo hizo como un abanico? Que vos te podés encontrar en la parte superior, en la parte media o en la parte inferior. Donde en el núcleo el tiempo no existe en sí, sino que es según tu cuestión de experiencia o de recordar las diferentes cosas que venimos a recordar. ¿Me explico? Ahora, a ver si lo puedo explicar. Voy a tratar de compartir pantalla. A ver, aquí está. ¿Se ve ahí el lapicito? Ahí sí. Bueno, no soy tan buena dibujante, pero vamos a tratar. Aquí está, vamos a ver que nosotros partimos de acá. A ver, Robert, si así puedo, y aquí se efectúa la apertura temporal. ¿Ok? Y nosotros bajamos aquí. Bajamos aquí. Y llegamos hasta este plano. ¿Ok? Aquí estamos y venimos a experimentar. Y esto que recorremos aquí es la vida. Claro. ¿Ok? Y es el recorrido que hacemos para encontrar las respuestas de todas las preguntas que nos hicimos aquí. Este es el recorrido y esto le llamamos vida, ¿ok? Aquí. Bueno. Ahora, ¿por qué es a diferente velocidad? También esto, ¿por qué se experimenta a diferente velocidad, Robert? Porque aquí, si tú te das cuenta, este espacio es más chico, ¿verdad? Conforme va subiendo es más chico, es más chico, es más chico, entonces la velocidad es más rápida. ¿Me expliqué? ¿Ahora sí? A mí me quedó claro, no sé, Robert. Entonces, esta velocidad de acá, pues está todo compactado, es más rápida. Aquí es más lento, aquí es más rápido. Eso podría tener que ver con el despertar de conciencia que va acelerando los tiempos. Ajá. Ahora, ¿qué pasa con la partícula, corazón? Esta partícula, vamos a imaginarnos que es una partícula y no somos nosotros los humanos. Se desdobló aquí, en este punto, fíjense bien, aquí, en este punto en donde está todo concentrado, está toda la información de todo lo que es, todo, absolutamente todo. Compactadito. Pero resulta que Roberto se hizo, ¿y qué sería ir a experimentar a ese plano? ¿Y qué sería después tener un grupo de amigos y nos reuniéramos para hacer charlas y pláticas de Zoom? ¿Y qué sería? Entonces, ¿qué pasa? Se desdobla esa partícula, se avienta, viene a experimentar hacia este plano, ¿y qué hace? No es lo mismo saber que existe a experimentarlo, y viene y se hace preguntas. ¿Y qué recorrido hay que hacer para llegar a ser Roberto y estar sentado desde mi hogar y estar disfrutando una reunión con 3 amigas y un tema como este? ¿Qué pasa? Que se abre. ¿Saben cómo sucede? Como cuando nos enseñaron en la escuela en un microscopio que la célula tenía membrana, citoplasma y núcleo, ¿se acuerdan? Tenía membrana, citoplasma y núcleo, pero no la podíamos ver porque estaba compactado. Nos pusieron un telescopio y se amplió. Pero esa ampliación no quiere decir que no esté unido a la fuente. Pero para estarlo acá, para poderlo ver, tiene que ser más lenta la explicación. Y mira, aquí está la membrana, citoplasma y núcleo, la información está en el centro. Eso decían. Ahora ya decimos, y aparecen las dimensiones entonces. ¿Qué pasa? Se abrió. Pero eso no quiere decir que se separó. Sacas el microscopio y se vuelve a compactar. Y aquí, como es más reducido, todo está, es una velocidad más rápida. Y cuando se abre, aparecen las dimensiones.
¿Cómo? Y al abrirse, ¿sería ahí como que aparecen las dimensiones para ir experimentando o nada que ver? No, yo creo que ahí sí que es imperceptible, pues. Me parece que las dimensiones son Y otra obviamente cosa. que también corazones van a ser, yo siempre he pensado, eso es mi manera de pensar, que van a haber muchísimas preguntas que quizás no en este plano recibamos las respuestas. Claro. Que quizás tengamos, que las tenemos que recibir en otro plano y en otro, no sabemos. ¿Por qué? Porque se conoce hasta ahorita que son 7 planos. ¿Mm? Que es el primer plano, después viene el plano, el sexto plano, vamos a hacerlo aquí. No sé si se borra. Ah, bueno, ok. Aquí es el primer plano. David les va a explicar más son 7 planos. Entonces, aquí viene el primer plano, después viene el segundo plano, que es como un área cuántica. Después viene el quinto plano, que ya viene bajando como más planeado el asunto, ¿no? Y aquí viene el cuarto plano, que supuestamente es el plano del arquitecto, y aquí es en donde nosotros ya estamos experimentando. Y aquí viene el plano emocional, que sí. Y ya algunos autores lo manejan así, otros autores lo manejan que el plano mineral, sus subdivisiones al plano vegetal, después del plano vegetal, plano animal, que son los reinos también que se fueron subdividiendo. Y aquí hablando de estos planos, es el plano emocional, los planos más como Sutiles. que lo anteceden al humano. Pero nosotros estamos aquí, en este plano. La próxima semana van a tener un poquito más de información sobre esto, porque sí, metabolizarlo. A ver, empiezo otra vez. Sí. Carmi, Mande, corazón. yo entendí, ahora que lo explicaste, sí, entendí. A mí lo que me causaba la confusión, en realidad, es porque para mí se mezclaba algo que yo entiendo por otra vía. Cuando hablamos de los 26.000 y pico de años, ¿sí? Del cierre y demás, es lo mismo que hablaban los mayas, que denominaban un año solar, eran 26.000 y pico de años terrestres, ¿sí? Así es. Y que el tema de la velocidad, en la cual hoy en día hay una velocidad mucho más rápida, o sea, que por eso me venía la confusión, hay una velocidad en tiempo hoy en día mucho más rápida, donde en vez de ser 24 horas son 16 horas, por la frecuencia de Schumann de la Tierra. Eso es lo que me causaba esa confusión, ¿sí? Lo otro sí, lo entendí yo, de la fuente. Y mira, Robert, qué bueno que tocaste eso. Si tú te das cuenta, estamos a otra velocidad. Por eso mueven los relojes mundialmente mueven los relojes. ¿Por qué? Porque estamos a otra velocidad. La frecuencia es la velocidad más rápida en la que estamos viviendo. Yo siempre digo, más tardamos en quitarle los foquitos de Navidad al arbolito, aunque ya se lo tenemos que poner porque ya está la Navidad de nuevo. Bueno, de hecho se dice que se está haciendo ese tipo de frecuencia, digamos, y acelerando los tiempos, en donde va a llegar un momento que se va a llegar al cero absoluto, para después dar vuelta a la rotación y girar para el otro lado. Es como empezar de nuevo. Es otra vez. ¿Por qué? Porque se cierra. Claro. Se efectúa el cierre y se vuelve a abrir otra vez ese ciclo de 26.742 años. Tal cual. Y es cuando, ya la otra semana les voy a explicar bien, David, es cuando se vive la mitad del ciclo. Vamos a ponerlo como en un círculo. La mitad del ciclo es de sombra, por llamarla así, y la otra mitad es de luz. Nosotros también lo estamos viviendo. Y si ustedes observan en esos años, por eso va a hablar David también de la cuarentena. Les voy a adelantar un poquito.
Es que eres curiosito, ya me hiciste hablar. El Bueno, ciclo que viene va a ser el ciclo de luz. estamos, sí. Vas a ver. Ahí les va, ahí viene, ahí va a ir incluido. Ahí viene incluida la cuarentena. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en ese ciclo? Fíjense bien, en ese ciclo de apertura y de cierre temporal, entra la cuarentena. ¿Y qué cosas están involucradas? ¿Qué cosa está involucrado en esa cuarentena? Los 12 signos zodiacales. Y aquí les voy a dejar un poquito de información. ¿Se acuerdan que el 21 de diciembre del 2012 terminó una era e empezó Sí. otra era? Bueno, ahí empezamos con la era de Acuario. Bueno, igual, y tiene una explicación maravillosa y científica lo de la cuarentena, pero eso se lo voy a explicar David en la otra. Me va a colgar si les doy más información. Y va a explicar lo de las 12 casas, ¿verdad? Exactamente. Más o menos lo hemos platicado con Reinita y con Miriam algunas cosas, y ahí viene sobre las 12 casillas. ¿Por qué el maestro de maestros, nuestro Señor Jesucristo, hablaba de los 40 días? Porque tiene que ver mucho de información. Yo me he preguntado, ¿y por qué 12? Tiene que ver por qué 12. ¿Cuántos son los signos? 12. Ok, bueno. Y supuestamente las explosiones, fíjense cómo va, las explosiones solares tienen que ver con el cierre, el cierre de apertura de temporal también, la apertura y el cierre. ¿Por qué? Dicen, cada 30 años están programadas explosiones solares. La cuarentena son un día de asimilación, es 3 días por casilla, hagan su cuenta. 3 días por casilla zodiacal son 36, 3 días. Un día de introducción, de decisión y 3 días de resguardo, son 40 días. Tiene una explicación tan linda, tan hermosa. Y eso viene dentro de lo que tocaste ahorita, mi querido Roberto. Me adelanté, ¿viste? Sí, sí. Ahora, ayer también me hicieron esa pregunta, porque más o menos platicamos esto y me la hicieron en privado. Me dice, Carmita, ¿qué me puedes decir de los mayas? Obviamente, los mayas fue una cultura que se estableció en México y establecida en todo lo que, por eso se llama pues todo lo que es la Ribera Maya. Y es una cultura que viene desde lo que es todo Centroamérica y que inclusive no se sabe ni en qué momento desaparecieron. Y tenían un conocimiento sobre los astros, sobre los planetas, esa perfección de información que manejaban, pues el calendario maya, toda esa información sobre el tiempo que no es tiempo, sobre ese espacio aparentemente vacío. Ellos tenían un conocimiento extraordinario. Yo tuve un tío que era maya y él falleció hace 2 meses y con él tuve la oportunidad de poder intercambiar alguna información que me encantaba. Y él me decía, es que hija, dicen que los mayas eran de México. No, me dice, los mayas ni siquiera se sabe porque todo lo que es Centroamérica, Guatemala, Venezuela, El Salvador, hay mayas, toda esa zona hay mayas. Realmente no se tiene conocimiento claro de todo ello. Como también de todo lo que nosotros nos informamos. No sabemos si es información que nos viene de otra dimensión, de otros planetas, de otros espacios, no sabemos. O sea, realmente aquí estamos, como decimos siempre, jugando el juego de la vida, jugando esta apertura temporal. Está cerrado tu micrófono, Rosalén. Carmita, una pregunta. Y Aprovechando los que portales. hablaste del tema de los pensamientos, ¿sí? Que quedan ahí en el vacío y que pueden vibrar. ¿Qué dice Jean-Pierre Garnier a ver, porque convengamos que todos tenemos pensamientos
que surgen, ¿sí? Más allá de que nuestra misión es corregirlos, más allá de que nuestra misión es perdonarnos, reprogramarnos, bueno, ¿qué pasa con pensamientos que surgen? Más allá de que estamos en una atenta observación, que nuestra misión es esa, ¿qué pasa cuando a través de esa atenta observación uno se da cuenta que ha surgido un pensamiento? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se puede hacer para que ese pensamiento, bueno, no sé, no vibre en... Porque también es esa nuestra misión. Porque, a ver, que levante la mano el que no tiene pensamientos. No, todos, bueno. Y él lo dice, nos reunimos con la familia y empezamos a tener ya comentarios. Eso es natural, o sea, pues veniste a experimentar este plano de dualidad. Ahora, él decía, cuando tienes ese tipo de pensamientos, pues los tienes y los aceptas. Sin embargo, ya esos pensamientos, inclusive ya no son con esa vibración tan densa. Ah, ok. Vas modificando tú tus pensamientos. Y también yo me acuerdo de una frase en donde tenías el pensamiento y en donde lo detectabas, dices, gracias por corregirme este pensamiento en error que hace que yo experimente esta emoción en error. Y baja entonces ya la vibración se eleva. Porque es bueno, o sea, me parece importante, ¿por qué? Porque nuestra misión, convengamos que es también transmitir esto a grupos. Entonces, surgen esas preguntas, ¿no? También David, yo creo les va a compartir esto porque hay una parte en donde hay maneras de cómo compartir lo del doble. Yo creo que hubo mucho tiempo en que nos decía Miriam y todo, ¿y el doble cuándo? Y David y todo, y David, yo sé que porque tenemos una información, porque hay que saberlo compartir. ¿Por qué? Porque esto no puede existir una palabra que él aplicaba, que decía, no puede haber proselitismo en esto. Entonces, eso a mí me encantó de sobremanera. Eso también, David, yo creo que lo vamos a charlar, lo va a charlar él la próxima reunión con respecto a cómo es que se comparte lo del doble. Por eso lo del doble, la única persona que lo comparte en el mundo es Jean-Pierre Garnier. Así. De hecho, no lo hace muy tan abierta. ¿Mande? No lo hace como que a nivel masivo. Sí, no. Somos grupos grandes, pero no crean que son... Pero me refiero a que no en redes, sino en YouTube y cosas de que no quiere. No. Inclusive hasta lo que tú, la gratitud, porque es como un agradecimiento que tú haces al pago que le das, es para que él se esté moviendo en todo el mundo. Bien. Lauri, ¿sabes que con respecto a los pensamientos que decías, cuando uno genera pensamientos no del todo tan positivos, te cuento una anécdota mía? Yo iba cruzando una calle, se me cruzó un auto, imagínate el pensamiento que largué al aire. Pero como uno está en atenta autoobservación, dije, no, ¿qué hice? Cambié la resonancia mórfica, agarré y pegué la vuelta y dije, bendecido seas chofer, que no me dejaste cruzar. Y después le contaba a la chica, le contaba a Carmen, a Reina, que después me sentí mejor. Digo yo, bueno, por lo menos que se tomen el último pensamiento, no el primero. Pero bueno, es lo que uno puede hacer. En ese espacio quedó un potencial lindo. Claro, bueno, a ver, es así, yo también estoy haciendo lo mismo. A ver, uno, qué sé yo, pelás algo y enseguida estás acostumbrados por hábito, que uno a lo mejor quiere tirar un papel. Yo ahora me guardo hasta el ínfimo papel, hasta mi cartera es un quilombo, así te lo digo, cada tanto tengo que limpiar. Por decirte eso, hay otros pensamientos también. Surgen los pensamientos, surgen por hábito, surgen porque el inconsciente es así. Porque son espontáneos, además. Claro, son espontáneos. No es que buscamos. Y uno tiene que estar atento a eso, porque precisamente de eso habla Jean-Pierre Garnier. Él habla de la energía, él habla de que los espacios estén libres de parásitos energéticos. Además,
Y ahora, nosotros, ¿qué son los parásitos energéticos? Pues son estos pensamientos no benevolentes que se van expandiendo y que es bueno también, antes lo decían pues de que hay que limpiar la energía. Bueno, ¿cómo la limpias? ¿Cómo tú mantienes? Bueno, con pensamientos benevolentes. Vas a un lugar, ten pensamiento, recuerda algo lindo y benevolente. Si vas a hospedarte en un hotel y empieza a invadir ese espacio en donde no es tuyo porque no es tu espacio personal, y llénalo con tus pensamientos benevolentes y toca las cosas con esos pensamientos benevolentes y vas a energetizar ese espacio con benevolencia y con amor. y Vas a salir dar de un la abrazo a alguien, dáselo con amor, con benevolencia, háblale con cariño. No existen las distancias. Eso y es. salir, y como diría Carl Jung, salir de la mecanicidad, porque lamentablemente es lo que aprendemos, tratar de salir de esa mecanicidad, esa reacción a la acción de la vida diaria, porque ninguno, a ver, yo hablo por mí, yo tengo 57 años, y en este camino, que hace un tiempo que uno viene transitando, hay que rever todos esos años de vida. No son 5 minutos donde uno hace así y deshace. Entonces hay un montón de pensamientos, como dice Laura, que te invaden por momentos, y uno lo que tiene que aprender es a detenerse en ese pensamiento y decir, no, esto ya no. Resignificar. Exactamente, Laura. Carmi, ahí también sería que va uno practicando más el estar consciente, tus pensamientos van como que un poquito más despacio, y entonces tienes más tiempo de pensar benevolente, ¿verdad? Eso ya lo decía Buda también, el espacio se va ampliando. Ándale, pasamos por filtros antes de aventar, sí. Así es, lo vas pasando por esos filtros tan importantes y ya. Ahora, ahora quiero comentar algo. Creo que también tiene mucho que ver con conocerse a uno mismo. Porque si nosotros no nos conocemos, no sabemos las reacciones que vamos a tener. Y esas reacciones espontáneas es por justamente no conocernos. En la medida que nos conocemos y sabemos cómo actuamos, ahí nosotros podemos controlar el pensamiento con la atenta observación. Totalmente. También lo importante... Ahí te conoces, porque claro, ahí haces esa conexión, Robert. Y ahí dijiste la frase hermosa, una de las frases más hermosas. Mira, ahí entra eso. El estar siempre con pensamientos benevolentes te va a hacer conocer al original, conoce a Dios y te conocerás a ti mismo. A ti mismo. Y lo importante también, el tema, no solo el pensamiento que de por sí ya está generando una vibración, sino la intención que uno le está poniendo a ese pensamiento, porque ahí refuerza esa energía. Y con eso hay que tener mucho cuidado también, porque le estamos poniendo un refuerzo a eso que estamos enviando. Y ese pensamiento, si es benevolente, ¿qué energía va a tener? No, energía buena, pero estamos hablando del resto de los pensamientos que podemos llegar a tener. Ajá, sí. Hay una en Theta Healing, por ejemplo, ¿sí? Lo que se enseña es que cualquier error involuntario o voluntario que nosotros podamos tener, que nos estemos dando cuenta de que emitimos una palabra que no está bien, directamente le pedimos al Padre cancelar y transmutarla. Entonces pedimos cancelar y transmutar la energía, ¿sí? Una manera de subsanar el error de lo que nosotros estamos cometiendo. Al tener esa atenta observación y darnos cuenta, bueno, le pedimos al Padre cancelar y transmutar esa energía. Eso es lo que se enseña en Theta Healing, ¿no? Por ejemplo. Y ahí es en donde hacemos conciencia, ¿se acuerdan de lo que platicábamos? Cuida tus pensamientos, porque cada pensamiento es un potencial que dejas en el aire. Es como cuando les compartía lo del teléfono. El teléfono recepta esa información. El Wi-Fi no es nada más, no es una simple banda. No es una simple banda para que tú recibas un mensajito o una imagen. No, es tremendo. El Wi-Fi es información en el aire. Son potenciales que están en este aparentemente espacio vacío. Bueno, igual son nuestros pensamientos.
Y fuimos tan capaces de ponerlo en la tecnología, y ahí cuando te das cuenta que tu pensamiento, tu mente es una antena receptora de información, ahí te das cuenta de que, y él lo dice también, que nosotros no estamos al servicio de la ciencia, nosotros somos la ciencia, somos la ciencia que lo plasmamos en la tecnología. Es tremendo. A mí me encanta y me apasiona esto, de verdad. Eso me hacía acordar cuando surgió la computación. Se decía exactamente lo mismo, que nosotros estábamos al servicio de la computadora. Así es, y no es así. Al principio era así, hasta que después se modificó, pero en un principio era así. Nosotros estábamos al servicio de la computadora. Y esta es la mejor computadora que existe. Yo leí vos hablaste de parásitos, y en el libro que me recomendó David, que es el de ¿cuál? El de ser yo, ser uno, los tomos, que hay como 6 tomos. Él dice que bueno, como que la gente que está en atenta observación, de alguna manera eliminó los parásitos, sino que lo que quedan son larvas energéticas, ¿sí? Ahí, bueno, eso. Y larvas que hacen... Sí. Con David vamos a hablar la próxima semana un poquito más sobre los parásitos energéticos que se encuentran en ese universo de posibilidades. Por eso hay que saber cómo los vamos a contactar. ¿Cómo vamos a contactar con el doble? Claro. Corazones. Para no contactar con parásitos. Exactamente, para no tener pesadillas en la noche. Por eso tenemos pesadillas, porque nos dormimos con un pensamiento no muy benevolente, ¿eh? El último pensamiento a la hora de dormirnos, sea de que se venga una persona, de un evento, de un animalito, ¿no? Siempre tiene que ser, antes de que cierres tus ojitos, benevolente. Y vas a contactar con el original. El original va a venir con un amiguito y va a haber un intercambio, pero eso ya se los va a platicar David en el sueño paradoxal. Hace un... Entonces ahí. Hermosa charla, Carmita, me has enamorado completamente del desdoblamiento del tiempo, de pensamientos, me quedo con la ley de oro, Sí. que es algo que uno tiene que estar en atenta autoobservación permanente. Sí. Me quedo con esto último que dijiste, acostarnos con un pensamiento benevolente para tener esa comunicación con el original. La verdad que ha sido una charla, no sé a ustedes, pero fabulosa, como siempre. Cuando te parten la cabeza y quedas... mantra, por ejemplo. O un mantra, el mantra no quiere decir que, por ejemplo, yo me acuerdo que me habían enseñado en la iglesia evangélica, el Espíritu de Cristo está en mí, y dormir así. Voy a detener la grabación porque si no después va a estar muy largo el video, no lo va a poder bajar David. ¿Les parece? Ya. Bueno, los hinduistas practican un mantra